A la iglesia. Anhelamos, eh, bueno, como familia, darles un saludo a cada uno de ustedes. Creo que este año no nos habíamos podido ver, pero en esta mañana la palabra de Dios quiere hacernos una invitación grande, quiere transformar cosas de nuestra vida. Así que le pido que me acompañe orando y poniendo este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Señor, tú has sido bueno, hemos podido ver tu cuidado, hemos podido ver tu provisión, hemos podido ver tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia durante todo este tiempo. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy, Señor, tú abras nuestra mente, nos permitas salir renovados, transformados, con un buen ánimo, Señor, de poder seguir caminando como tus hijos, Señor, de poder impactar nuestra vida, Señor, y también poder impactar la vida de las demás personas, Señor. El día de hoy nos disponemos a escucharte a ti, Señor. Yo te pido también que seas hablando en mi corazón, si necesito escucharlo. Necesito escucharte, Señor, en esta mañana. Gracias una vez más, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y porque tu palabra llega a nuestros oídos, pero también a nuestro corazón y transforma nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Anhelamos que hoy tu palabra sea transformándonos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, pensé en varios temas para poder enseñar el día de hoy, y el Señor de unos 3 meses para acá ha estado hablándome específicamente con la vida de Elías y la vida de Eliseo. Difícil, obviamente, predicar acerca de todo, pero le pedí al Señor que me diera una palabra para poder hablar esta mañana. Y bueno, creo que algunos pudieron ver en el anuncio que pusimos el día de ayer en nuestras redes sociales, y decía una vida extraordinaria, de lo ordinario a lo extraordinario. Y quisiera pedirle el favor a Cris si me puedes ayudar poniendo aquí al ladito mío eh, la primera diapositiva. Extraordinario, extraordinario se le llama a algo que está por fuera de lo común, ¿no? Es más, ordinario se le puede llamar a algo que de pronto no tiene una buena calidad, ¿no es cierto? Nosotros algunas veces hemos comprado cosas en esos agáchese y decimos, oiga, parece que funciona bien, y cuando nos damos cuenta, pues por el precio, nos damos cuenta que es ordinario. Ordinario también se le llama a algo que es común, que es común. Pero esa palabra extraordinario lo cambia todo. Uno de mis programas favoritos, cuando veo televisión o cuando veo alguna serie, es acerca de esos desafíos que tienen empresas o personas para transformar una casa, para transformar un carro. Ahorita estoy súper metido con un programa que se llama West Coast Custom, que lo que hacen es arreglar carros, y también me encanta un programa que se llama como Transformaciones Increíbles o algo así. Lo que hacen en estos programas es que cogen casas feas, ¿sí? Casas que quizás de pronto ya no tienen un valor comercial real, y las modifican, pasan por las manos de unos, creo que son como arquitectos, eh, diseñadores de interiores, y dejan unas cosas impresionantes. Lo mismo con el tema de los automóviles. Llega un carro viejito, un carro dañado, eh, oxidado, y ellos lo cogen, lo ponen en su taller, lo desmontan absolutamente todo, corrigen los defectos que pueda tener el chasis, que es como la parte, como el esqueleto del carro. Si tiene algún tema de óxido, lo cambian, lo transforman, y dejan unas cosas increíbles, como el carro que está aquí al lado de la imagen. Eh, no sé si a usted le llame la atención una imagen como esas. Bueno, creo que es el sueño de, no sé si de todos los hombres. Creo que hay chicas que también les encantan los carros, pero en estos días fantaseaba yo con pensar de pronto
en más adelante poder tener un carro viejo y poder arreglarlo. Y Diana me dice, yo no quiero carros viejos en mi casa. Pero me encanta ese proceso de transformación que le hacen a carros que quizás o casas que quizás ya no tienen un valor. Y obviamente haciéndole el arreglo que lo hacen, llega nuevamente a tener el valor importante. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Eh, Creo que Dios ha querido en este tiempo transformar y cambiar algunas cosas de mi vida y de mi carácter, y estoy seguro que también lo quiere hacer con usted. Siempre que llega un carro o hay una casa para transformar, hay un momento en el que quizás, como les decía, ya no tiene eh, un valor. Y nosotros en este tiempo hemos podido estar experimentando algunas cosas que quizás nunca antes experimentamos, como estar encerrados, estar en nuestras casas, perder la relación con algunas personas. Y eso muchas veces, no sé si a ustedes, pero a mí sí, me desaniman un poco a lo largo del trayecto de mi vida y me desgastan o ha llegado a desgastar mi vida espiritual, también mi vida emocional, el pensar que no puedo salir, que no puedo trabajar normalmente, como lo decía Miguel. Y creo que eh, si nosotros habláramos en este tiempo, podríamos hablar de absolutamente todo, menos que este tiempo ha sido extraordinario, ¿no es cierto? En la parte de abajo dice un desafío de vida. Y creo que a pesar de que hemos podido experimentar bendición de parte de Dios, amor de parte de Dios, sí no ha sido el mejor tiempo para algunos de los que estamos sintonizando los cultos a diario de nuestra iglesia y de otras personas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Saben qué? En este tiempo aprendí algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y es que Dios se movía de maneras impresionantes cuando habían tiempos complicados. Quisiera que me acompañaran a Primera de Reyes eh, 16, 29 al 33. Era de Reyes 16, 29 al 33. Ok. Dice la palabra de Dios, Ahab comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar a Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reino duró 22 años. Creo que me moví ahí, perdónenme un segundito. Creo que es 17. Oh, no, está bien. Sí, está bien. Dice el versículo 29, 30. Ahab desobedeció a Dios y cometió más pecados que los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para ese Dios. También hizo una imagen de la dios Acera. Aquí dice Astarte, con lo que hizo enojar a Dios, el Dios de Israel, mucho más que todos los anteriores. Estamos en una situación en la que dice que no hay un rey peor que este rey. Algunas veces hemos escuchado de Jezabel, sabemos que es una mala mujer, y el escenario para un hijo de Dios era tremendo porque no solamente más adelante lo vamos a ver, no solamente él empezó a reinar, sino que, permítanme decir esta palabra, empezaron a cazar a los profetas de Israel, a los hombres de Dios en ese momento. Y aquí encontramos a un hombre que se llama Elías viviendo en ese escenario de vida. Acompáñenme a Éxodo, capítulo
2, versículo 23. Ok, dice, muchos años después murió el rey de Egipto, sin embargo los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Vemos otro escenario difícil. Eh, dice que el pueblo de Israel sufría, ya había pasado de un rey y venía otro rey que los iba a tener también esclavos. Y un tercer escenario, en este caso, perdón, en el segundo escenario está Moisés teniendo que enfrentar esa realidad en su vida. Y un tercer escenario está en Primera de Samuel 17:4. Versículo 4. Dice, en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura, llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos, más o menos lo que pesaba yo antes de la pandemia. Eh, Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y sus hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos y delante de él iba su ayudante. Y Goliat se paró frente al ejército de Israel y gritó desafiante, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan uno de sus hombres, mándenlo a pelear conmigo. En este caso está David enfrentándose a un hombre que tiene 3 metros de alto, que si tiene la capacidad de cargar 50 kilos encima, es porque tiene muchísima, muchísima fuerza. Y vemos a tres hombres enfrentados con una situación difícil. Está Elías peleando con el peor de todos los reyes que ha vivido en Israel. Está Moisés enfrentándose a uno de los momentos de esclavitud más fuertes, me atrevería a decir, que de la raza humana. Y está David teniéndose que enfrentar a un hombre gigante que estaba oponiéndose al pueblo de Israel y era del pueblo de los filisteos. ¿Qué podemos pensar en esos tres escenarios? Que desafortunadamente nacieron en el momento menos indicado, que bueno, Dios puso esa situación específica porque ya tenía personas completamente capaces de salir adelante en esta situación. Nuestra segunda diapositiva muestra un atleta y es una mujer que está súper bien, que está súper bien en forma. Seguramente que dolería mucho un golpe de ella. Y podemos pensar nosotros, ok, Dios puso esa situación porque sabía que habían hombres que podían llevar a cabo, eh, no sé, podían salir adelante de esa situación. Y creo que si ustedes se dan cuenta, Dios eh, no siempre usa personas capacitadas. De hecho, es como no sé si se pudiera decir que es como un estilo de parte de Dios en no utilizar, en utilizar personas que están poco capacitadas para hacer una tarea en específico. Moisés en el capítulo 3 de Génesis, versículo 11. Perdón, creo que está mal. Moisés contestó. No, así está bien. Perdón, aquí. Éxodo 3:11. Dice, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Moisés, no solamente nosotros, sino Moisés sabía que no tenía la capacidad, él en lo absoluto tenía la capacidad para poder sacar al pueblo o a los israelitas. ¿Quién era Moisés? Moisés
Quizás así como tú y como yo, era una persona que tenía muchísimas dificultades. David, en Primera de Samuel 16:11, no sé si Chris me puede ayudar a ponerlo. Finalmente está Samuel frente al papá de David y le dice, bueno, hay un hombre que Dios va a utilizar como el rey. Y el papá le presenta primero a todos sus hijos, los que eran presentables. Y de últimas llama a David. Y obviamente quise poner este pasaje que dice, ya no tienes más hijos. David, más adelante, en ese mismo capítulo, dice que David era un joven apuesto, pero su perfil no era el perfil de un guerrero. Y en el anterior, Chris. Tu, 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 tu. Ok, dice, sí, siguiente, porfa. Dice, tengo otro hijo que es el más joven y está al cuidado de las ovejas. Seguramente David podía cuidar muy bien eh, de las ovejas, pero era difícil que pudiera pelear con un hombre de 3 metros. También en 1 Samuel 17:17 se dice que David era el que en el momento que se iban a encontrar con Goliat, era el que llevaba la comida a los hermanos. Era un hombre que por su perfil y por su contextura física, era súper imposible que pudiera derrotar a un gigante. Y nos encontramos con Elías en Primera de Reyes 17:1. Y ¿saben qué me llama muchísimo la atención de Elías? Estuve tratando de buscar como un contexto de él y lo único es el pasaje que puso Cris ahí. Dice que eh, era un hombre de Tisbé. Creo que no es un pueblo que se menciona muchísimo en la Biblia. De hecho, estuve buscando si todavía estaba por ahí. Sí, como por ahí en el mapa, no lo encontré, no sé si todavía aparezca, yo creo que personas como Chris, que son estudiosos de la palabra, eh, pueden guiarnos un poco, pero no lo encontré, no encontré una región y de hecho tampoco encontré mucha de la historia de Elías. Y creo que es un hombre que no, si no se menciona algo de su pasado, es porque realmente no fue relevante. Y quiero que en este momento pensemos en esas tres historias. Desafíos demasiado grandes con personas muy poco capacitadas para hacer o tomar en acción eh, en en estos momentos difíciles de vida. Pero quiero que nos centremos en una historia que cautivó mi corazón, porque creo que me pude ver a través de estos pasajes, no sé, como una fotocopia de lo que quizás soy como persona. Cris, podemos poner las siguientes diapositivas. David fue más que un guerrero, estaba diseñado, por decirlo así, para ser un modelo de pasarela de las Kardashian. Está Moisés. Nosotros bien conocemos a Moisés, sabemos que tenía un problema a la hora de hablar, era tartamudo. A mí hay algunas veces cuando estoy nervioso me pasa eso y es súper complicado uno poder expresar su idea o cuando estoy demasiado molesto de no tartamudear. Y tenía un problema con su carácter. Recordemos que Moisés mató a un egipcio por estar viendo que golpeaba a un israelita. Y creo que muchos podríamos decir, pues era una persona demasiado violenta, ¿no? Porque él hubiera podido separarlos únicamente, eh, pero no era necesario que lo matara. Bueno, pues quizás Moisés en ese momento tuvo un problema con su carácter y con su dominio propio, como muchos de nosotros. Y tenemos a Elías en este caso, un hombre que no tiene un pasado, no viene de una de las grandes tribus.
Quizás era un hombre sencillo y humilde, como muchas de las personas que estamos viendo esta transmisión. No sé si ustedes han visto por televisión hombres que desde chiquiticos manejaban computadores y ahora se hicieron multimillonarios, o hombres que durante toda su vida nacieron con una capacidad sobrenatural y de pronto usted, como yo, dicen, bueno, pues yo sí sé hacer algunas cosas, pero no soy el mejor en hacer ese tipo de cosas. Pues aquí hay una bienvenida para usted y para mí. Si usted se siente así, siente que hay desafíos demasiado grandes con pocas capacidades, esta prédica es para usted. Primera de Reyes, versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 1. Nos va a meter un poco en el contexto de lo que estaba experimentando Elías. Dice, Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galat. Y un día Elías le anunció a, a Ahab, juro por el Dios de Israel a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo digo, y así será. Elías estaba profetizando una gran sequía. Y después de esa gran sequía, ¿qué sucede? Pues llega la sequía. Es un hombre que, como lo vemos, no tuvo un contexto súper poderoso, no fue el hijo de David, no fue el hijo de una persona muy importante. Y está parándose frente al rey de Israel en este momento, o el presidente, para que lo podamos ver así. Y le está diciendo, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Luego Dios le dijo a Elías, vete de aquí, escóndete en el arroyo Keiret, que está al este del río Jordán. Allí tendrás agua para beber. Y entra otro escenario que me parece súper raro. Son como de esas cosas raras que uno ve en la palabra. Y dice, y Elías se fue a vivir al arroyo Kerit, perdón, como Dios le mandó, y todos los días en la mañana y en la tarde los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. ¿Usted se imagina ese escenario en donde Dios alimenta a un hombre utilizando cuervos? Rarísimo, ¿no es cierto? Podríamos pensar que es hasta un poquito más lógico que descienda maná o pan del cielo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero en este momento está utilizando animales que de hecho ni siquiera son animales tan convencionales, que son inclusive animales que muchas veces son como mal vistos, no, pues por la cultura de pronto quizás de nosotros. Pero Dios hace cosas muchas veces raras que no podemos entender, pero creo que aquí nos deja ver un poco de su carácter, y es que Dios es innovador. Aunque a veces nos parece extraño cómo se están dando las cosas, Dios utiliza también de su creación para hablarnos y para proveernos. Otra cosa rara que me parece en la vida de Elías fue un poco más adelante, donde fue y se quedó en la casa de una viuda, ¿sí? Elías, después de lo que les contaba del tema de los cuervos, llegó una gran sequía y el hambre fue tremendo en todo Israel. Y Dios le dice a Elías como, mijo, arranque, va a encontrar una viuda, y le va a decir a la viuda que le dé comer y de tomar. Entonces Elías arranca su camino, se encuentra con una viuda, le dice, quiero que me des de comer y de tomar. No sé cómo sería ese encuentro, me parece un poco como fuerte que la palabra de Dios dice que Elías simplemente llegó, le dijo a ella, dame de comer y de beber, y lo que la Biblia le dice es, esta es mi última porción de comida para mi hijo, y después moriremos. Gracias, Cris, por poner el pasaje. En el versículo
17, del capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice que eh, el hijo se enfermó, dejó de respirar y murió. Y entonces la mujer le dice a Elías como, lo traje para acá, le di de comer y ahora usted me está juzgando por mis pecados y mi hijo ha muerto. Y en ese momento la palabra de Dios dice que Elías se levantó de su cama, bajó, cogió al niño, lo subió, lo puso sobre la cama, se botó sobre él y oró y Dios lo resucitó. Aparte de todo, dice que jamás hizo falta comida ni alimento en la casa de esta mujer. Un escenario completamente raro, ¿no? Al finalizar este capítulo 17, dice que la mujer, eh, quiero leerlo más bien en vez de decirlo en mis palabras. Dice la mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. Escenario raro en el que Elías pudo glorificar a Dios. Y fíjense que aquí la mujer no le está diciendo, uy, no, esto es un profeta ni el berraco, no, yo no sabía que tenía tremendo profeta en la casa. La mujer está glorificando el nombre de Dios. Un escenario más que creo que no lo puse ahí en las diapositivas, eh, y es que Elías va y se presenta ante el rey, eh, le dice, y él está con todos los profetas de Baal. Jezabel en ese momento había mandado a matar a todos los profetas, es decir, es como si la esposa del presidente, no voy a mencionar ningún presidente, esposa del presidente, mandara a matar a todos los pastores de las iglesias. Y probablemente el único hombre que quedaba, que era un profeta real, era Elías. Ese era el escenario en el que se estaba moviendo. Y Elías se para delante del pueblo, del rey y de 850 profetas que eran completamente paganos. Y les pone un reto, que creo que nosotros ya hemos podido ver en otras prédicas el reto. Voy a describirlo muy por encima porque no quiero meterme como en esta parte, o sea, no es la parte más importante de la enseñanza. Y el reto es, vamos a hacer que se prenda este holocausto, que caiga fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios que Él les da la oportunidad a los profetas, eran 850, eh, para que empezaran a invocar a su Dios y probaran cuál era el Dios verdadero. Dice la palabra de Dios que estos profetas empezaron a latigar el cuerpo, se sacaban sangre. Pude ver un video, pero me parece un poco fuerte, quizás porque de pronto hay niños viendo la transmisión, pero se lastimaban, se sajaban el cuerpo, o sea, se rompían, no sé si eran con cuchillos. Lo cierto es que era un rito bastante satánico, bastante diabólico, bastante grotesco. em, y empezaron a rezar a su Dios. Y lo primero que les dice Elías es, ok, órenle a su Dios y pídanle que Él les responda. Y había una convicción de parte de Elías, porque conocía al único Dios verdadero que no les iba a responder. De hecho, hasta con un humor un poco negro, Elías se burla de ellos. Dice, ¿qué pasa? ¿Es que sus dioses están dormidos? ¿O qué es lo que pasa? Y entonces Elías dobla el reto y dice, ok, vamos a poner, aparte de todo, que descienda fuego del cielo, voy a poner agua alrededor. Cabe en una zanja, ¿sí? Y llénenla de agua. Quizás nosotros podemos decir, la convicción que tenía Elías era impresionante. Elías era un hombre de fe. Elías era un hombre que tenía poder. Pero creo que ninguna de estas eh, frases son tan ciertas como que Elías conocía a su Dios. Y entonces
Dice la palabra de Dios que Elías ora y le dice a Dios, por favor, respóndeme. Y cae fuego del cielo. Vuelvo y les digo, son escenarios completamente raros para nosotros, pero cae fuego del cielo. Dice la palabra de Dios que lame todo el agua, o sea, la seca y prende fuego al holocausto. Y Dios demuestra quién es el único Dios verdadero. Ese mismo Dios que tiene Elías es mi Dios, es el Dios de nuestra iglesia. Ese mismo Dios que tiene poder para resucitar, para multiplicar alimentos, para vencer a otros dioses, sin ni siquiera tener mayor esfuerzo. Ese es nuestro Dios. Creo que por momentos en mi vida yo he podido ver a ese Dios todopoderoso. Les pongo algunos escenarios. El día que nació mi hijo para mí fue uno de los momentos más impresionantes. El poder ver cómo nació también es uno de los momentos donde yo digo, es el poder tuyo, Señor. Tienes un poder impresionante para hacer, para dar vida. Otro momento impresionante es cuando normalmente salimos de viaje y puedo ver su creación, las estrellas, en otros lugares de aquí de Colombia donde no hay tanta contaminación. Se puede ver como toda la naturaleza y uno dice, "Ah, ese es mi Dios". Momentos de alabanza, momentos de prédicas, de campamentos, en donde yo me he sentido fortalecido, en donde mi espíritu de verdad se siente fuerte, renovado y recargado. Y creo que en ese momento Elías ya había visto todo el poder que tenía Dios para hacer. Y entra el capítulo 19. Quiero hacerle esta historia un poquito más corta. Dice que eh, Ahab le contó a Jezabel, el esposo, me imagino que estaban en la cama esa noche, y le dijo, oiga, si sabe que Elías mató a todos los hombres. Mentira, no creo que ese ha sido el escenario. Yo creo que ese tipo llegó allá. Si supo Jezabel. En este caso, eh, este pasaje nos deja ver, capítulo 19 versículo 1, que la que mandaba en la casa era Jezabel. Ustedes se imaginan, no quiero decir bruja, pero ustedes se imaginan esta señora el carácter que tenía para que un hombre como el rey fuera y le contara y ella tomara decisiones frente a lo que había que hacer. Le dice, imagínense que Elías cogió y mató a todos los, bueno, demostró, o aunque aquí no dice, dice, eh, le dice él, Elías mató a todos los profetas. Creo que, y bueno, Dios creo que me está hablando en esta mañana porque no había visto que Ahab no le dice a Jezabel todo lo que Elías había hecho específicamente con el poder que lo había hecho, sino le cuenta lo que había hecho y cómo, y fíjense que seguido le dice, y cómo había matado a los profetas de Baal. Aquí lo importante de Ahab, lo que le estaba diciendo a Jezabel, no era todo lo que Elías había hecho, sino él le contó lo que Elías había hecho para poder contarle eh, lo que Elías le había hecho a los profetas de Baal. Y más atrás, Elías mismo mató a 850 junto con el pueblo profetas de Baal. Y entonces Jezabel manda un mensajero y le dice a Elías, bueno, como usted hizo eso, como usted me mató a mis profetas, ¿sí? Si mañana a esta hora no está muerto, que los dioses me maten a mí. Dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó. Y aquí me encuentro yo y quizás se encuentra usted. Yo creo que este pasaje en específico, y muchas veces lo hemos predicado así, inclusive yo lo prediqué así en algún momento,
eh, es para mostrar la debilidad de Elías, pero creo que más allá de mostrar la debilidad de Elías, creo que el Señor nos quiere mostrar que él siguió siendo un hombre, que a pesar de que hizo todo lo que hizo, él seguía siendo un ser humano como nosotros. Y dice que se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Yo no sé usted cómo le llama esto, pero normalmente los psicólogos en este tiempo le llaman depresión. Quizás usted ha tenido momentos gigantes con el Señor en donde usted ha visto cómo Dios ha provisto para su vida. Quizás de pronto en algún momento con alguna predicación suya, bueno, Dios utilizándolo a usted, eh, usted vio que una persona se convirtió al Señor. O quizás en algún momento usted le dio ánimo a un hermano y le dijo, no, vamos a salir adelante y Dios hizo algo en esa semana y usted se siente impresionante, imparable, usted dice, ese es mi Dios, yo soy un hijo de Dios y lo hace con fortaleza y al otro día llega una mala noticia que ni siquiera era una mala noticia porque no era una realidad y a esto es lo que normalmente nosotros le llamamos preocupación y Elías se preocupa y muestra un poco no solamente el carácter de Elías, sino el carácter de nosotros. Elías no pensó en suicidarse, sino pensó en decirle a Dios, quítame la vida. Es tan difícil muchas veces sentirnos como estos grandes hombres del Señor, pero al otro día encontrarnos con una situación que nos preocupa y tener nuestras fuerzas en el piso. Yo no sé si a usted le ha pasado en este tiempo, pero yo me he sentido así. Hay días en los que me siento con una fe impresionante con las personas a las que puedo hablar o puedo discipular. Les digo, Dios va a ser fuerte, Dios, perdón, tú vas a ser fuerte, Dios te va a sostener, Él tiene el poder para hacerlo. Y al otro día hay cualquier situación en la que yo digo, "Ah, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi casa, con mi provisión, con mi trabajo? Y en este momento, en este día, usted puede estar así. Y dice que lo encuentra el ángel y le dice, levántate y come. No sé, quizás de pronto estamos esperando que Dios nos diga, no, sí, el coronavirus, toda la situación es demasiado compleja, tienes razón para estar triste. Pero aquí, para mí, esas dos palabras de parte de Dios es un ánimo y un momento en donde Él da provisión. Y quizás lo que el Señor nos esté diciendo en esta mañana en cuanto a toda esta travesía que hemos tenido que vivir juntos es levántate y come. Y dice que Elías encontró un pan recién hornado y una jarra de agua. Comió y bebió y probablemente eso no fue suficiente para él, sino que se acostó. Y el ángel le dice por segunda vez, Elías, levántate y come, pues el viaje es largo y pesado. Dios tiene una capacidad para hacer cosas sobrenaturales, pero algo que me ha enamorado muchísimo más de Dios en este tiempo es que Él tiene una capacidad sobrenatural para levantarte y proveerte. Dios no le está diciendo, no, sé que te sientes mal,
fresco que no te van a matar, fresco que no, Dios le está diciendo, enfóquese en lo que yo lo tengo enfocado. Y hoy yo no les voy a decir mentiras, hoy yo no les voy a decir esto se va a acabar, todos vamos a salir bien, pero lo que sí quiero decirles es que Dios nos está hablando en esta mañana, en que nos levantemos, va a haber provisión, Él lo prometió, y nos enfoquemos en el camino que Él ha dado para nosotros. Tres cosas que me impresionaron de Elías, creo que eso está en las siguientes, gracias Cris. Elías era un hombre obediente. Fíjense que no se menciona, por lo menos en la palabra, y esta es como la primera desobediencia que tuvo Elías, pero no es una rebeldía así como, no, yo por qué tengo que hacer eso o cómo lo voy a hacer, sino siempre que Dios le decía a Elías, arranque, Elías arrancaba. Y algo que me llamó mucho la atención es que Elías fue un hombre obediente. Capítulo 17 versículo 5 dice, y Elías se fue a vivir al arroyo Querit como Dios le mandó. Más adelante también dice que cuando Dios le daba una orden, Elías arrancaba de una vez. Versículo 10 también. Elías se levantó y se fue. Y cuando llegó a Sarepta vio una mujer que estaba junto a la leña y entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso, que era la historia que les estaba contando previamente. Tenemos un hombre que tenía una capacidad de obedecer impresionante. Y creo que muchos de nosotros podremos pensar, ah, no, sí, como era un hombre de Dios, o era un esclavo, o se dejaba manipular. En estos días estuve compartiendo con algunos amigos y alguna familia en la Navidad y una persona, estábamos hablando de la iglesia y de las iglesias cristianas y me decías que a ustedes los manipulan, a ustedes en esas iglesias les muestran que lo único que hay es lo que tiene la iglesia y no más. Y yo pensaba, ella decía como los tienen como esclavizados. Pero yo pensaba más bien en una imagen como la que puse ahí, que es un soldado. No sé si usted ha hablado con un soldado, pero normalmente la persona que es militar o soldado, como Ferney y mi cuñado, son personas que son tremendamente apasionadas por la milicia. Ellos no se sienten esclavos a pesar de que tienen que levantarse a la hora que otros dicen, tienen que hacer lo que otros dicen, están recibiendo órdenes constantemente. ¿Qué los hace no ser esclavos de, no sé, de un coronel o algo así? Es la pasión que tienen adentro. Ellos obedecen porque saben que las personas que los están guiando tienen una capacidad por encima de ellos y saben lo que tienen que hacer. Nuestra vida es similar. Dios no nos tiene esclavizados. Dios nos da la oportunidad de muchas veces decidir y decir, no, no quiero obedecerte y quiero hacer mi propia vida. Y Él después dice, por eso sufriste o por eso estás pasando lo que estás pasando. Pero cuando hay vidas en obediencia, como la de este gran hombre, que a pesar de que temía, nunca dejó de ser hombre. No, o sea, creo que la idea de parte de Dios en este pasaje es mostrarnos a un hombre como ustedes y como nosotros, y Santiago lo dice más adelante, dice, fue un hombre que tuvo nuestras mismas luchas, pero un hombre que cuando Dios le decía, hacía. También era un hombre que tenía una vida de oración impresionante, y algo que me llamó muchísimo la atención de Elías es que esa vida de oración iba llena de una vida de convicción en lo que Dios iba a hacer. Creo que no tengo mucho tiempo, pero Primera de Reyes 17, 21 nos muestra cuando él ora por el hijo de la viuda, eh, y dice que, fíjense ahí está el pasaje, luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta rogó a Dios, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Era una vida de oración, pero era también una vida de convicción en el poder que tenía Dios. Porque nosotros podemos decir, no, yo tengo una vida de oración y cada vez que nos sentamos a orar, nos sentamos con palabras como, ¿será Dios? Ay, a mí me gustaría, Señor, que mi familia, mis hijos en algún momento, si es tu voluntad.
¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que le conozcamos? ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que tengamos confianza en Él? Y hay cosas que sí, podemos tener dudas, pero a veces oramos como, no sé, Señor, si es tu voluntad que podamos, yo qué sé, educar bien a nuestros hijos. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que orar con convicción, sabiendo lo que sabía Elías, que tiene un Dios que respalda su vida y que obviamente no solamente no actúa en nuestra versión de los hechos, sino actúa con su poder para transformar los hechos que nos rodean. Más adelante también vemos en el capítulo 18 versículo 36. Este me gustaría leerlo, no sé si que lo tenga ahí rápido, aquí me está golpeando mi heredero. 18:36. Dice, cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios, versículo 38 del capítulo 18, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, oh mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Versículo 38 dice que en ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo y también el agua que estaba en la zanja se evaporó. Y todo el pueblo vio y se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él, Él es el Dios verdadero. Elías conocía la capacidad que tenía Dios para hacer porque lo había visto y lo había experimentado en una vida de oración, pero no era simplemente una vida de oración de Señor, buenos días, estamos aquí delante de tu presencia para decirte que te amamos, que estamos. No, a mí me parece que a veces es como hasta atrevido un poco la manera como él actúa, pero él conocía bien a su Dios. Y tercero, él tenía una vida de acción. Elías era un hombre de acción. Elías no era un hombre que se quedaba, bueno, vamos a orar 3 meses, a ver Dios qué está pidiendo. En los momentos en donde Elías tuvo que actuar, como en el momento cuando el niño estaba muerto, Elías actuó. Usted se imagina este escenario, la vida diciéndole a Elías, ¿qué le hice mal? Dios ahora ha matado a mi hijo, no sé qué. Y Elías le hubiera dicho, como quizás de pronto muchas veces nosotros hemos respondido, cálmese, no llore, voy a orar por usted. Si Dios decidió que su hijo se fuera, pues es la voluntad de Dios. Pero fíjense que aquí hay una acción que nos muestra un poco lo que hizo Elías. Dice que se levantó. Está en Primera de Reyes 17:21 por si usted está anotando. Dice que Elías salió de su alcoba, bajó la escalera, cogió al niño, lo subió y se botó encima del niño. Aquí hay una vida que no solamente es una vida de oración, sino es una vida que es consecuente a la oración y a la fe que tenía Elías. Fue una vida de acción, fue una vida de pararse y decir, ok, tengo que hacer, tengo que correr, voy hasta allá, me muevo. El Señor me dice que lo haga, pero pues yo soy el que tengo los pies para moverme. Y creo que muchas veces podemos estar atascados en lo mismo porque tenemos una vida en donde creemos que obedecemos a Dios porque no hacemos nada malo. Pero Dios nos está pidiendo que pasemos al otro lugar. No solamente es no hacer nada malo, sino es hacer lo bueno. La palabra de Dios dice que el que no hace lo bueno le es contado como si fuera un pecado. Y la pregunta que quiero hacerles ahorita a ustedes es, ¿Dios le ha pedido algo? ¿Usted ha orado y ha sentido el respaldo de Dios? Y quizás de pronto usted está sentado o acostado en su cama pensando, esta situación es muy difícil. Pero Dios le está diciendo, haga lo que yo le estoy diciendo que haga.
De hecho, de Elías se dice que era un alborotador. Más adelante, en este pasaje, lo reconocen porque era un hombre velludo y tenía como un cinturón de cuero. Y cuando lo reconocen, dicen, ah, sí, ese es el alborotador. Elías tomaba iniciativas y yo creo que a Dios le encanta ese tipo de actitudes eh, en nuestra vida. Fíjense que no solamente digamos en la vida de Elías, sino en la vida de David. David, ¿qué hizo? Cogió una onda. A los de la Nacional, los de la Pedagógica les encantaría tener a David en esa universidad. Cogió una onda con una piedra, ¡fum! La lanzó y se la puso en toda la cabeza a Goliat y Goliat murió. Moisés, ¿qué hizo? Moisés puso un palo, que era un palo que no tenía poder, y las aguas hicieron esto. ¿Ustedes creen que, o sea, Dios siempre nos da una guía para hacer en nuestra vida, pero no nos da la guía completa, sino nos va dando el paso a paso? Y muchas veces hombres como estos, que tomaron la iniciativa y se dejaron desafiar, hicieron cosas que se narran en la palabra de Dios, y si hay algo para Dios es importante, es su palabra. Hombres completamente ordinarios. Y Elías creo que es el hombre más ordinario que quizás podamos nosotros ver en la palabra de Dios, porque no tenía lo que les digo, no tenía una familia así impresionante, no tenía una capacidad impresionante. Pero son tres tips que nos deja la palabra de Dios en este tiempo. Una vida de obediencia, que cuando Dios dice hágale, le hago, que cuando me siento débil, oro y le pido a Dios, porque finalmente Dios es el que tiene el poder, y una vida de acción. Hoy quiero dejarles un par de retos y desafíos en su vida. La primera es: Dios me quiere y te quiere usar. Cuando Dios me quiere usar, o me va a usar, o me usa, Él lo hace con poder. No es como las personas dicen, no es como la idea humana lo tiene. Él, al encontrarme con Dios, jamás seré igual. Voy a pasar de ser una persona ordinaria a ser una persona extraordinaria. Y esa palabra extra, la única persona que la puede poner en nuestra vida es Dios. Será un momento difícil en la historia. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles quizás en el mundo entero. Y podemos pensar, no, este tiempo no es el tiempo en el que yo debía haber nacido, porque todo es tan difícil. Pero piensen que cada vez que Dios utilizaba a uno de sus hijos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, estaba sucediendo algo difícil en la humanidad. No sé si ustedes recuerdan cuando fue a nacer nuestro Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando? Estaban matando a todos los niños del pueblo de Israel. Momento difícil. Moisés, como lo mencionábamos, momento difícil. David, como lo mencionábamos, momento difícil. Elías, como lo mencionábamos, momento difícil. Así que aquí hay un clic y hay un momento difícil. Podemos nosotros en este tiempo decir, no, todo es tan difícil, prefiero no hacer nada. O podemos decir, puede ser otro de esos momentos difíciles donde Dios quiere hacer algo conmigo. Él hará lo imposible y yo haré lo posible. Y Él te va a usar para dejar huella en tu generación. ¿Por qué no hacemos de esto una frase como la siguiente? Si quieres, Cris, puedes poner la siguiente diapositiva. Dice, Dios me quiere usar y lo va a hacer con poder. Al encontrarme con Él, jamás, jamás seré igual. Será un momento difícil en la historia. Él hará lo imposible y yo haré
lo posible. Él me va a usar para dejar huella en mi generación. Y quisiera que pusieras la última diapositiva. En este tiempo, muchas personas piensan que ser extraordinario es la imagen izquierda. Tener dinero, tener fama, tener carros, tener reconocimiento, ser importante. Pero lo que me hace extraordinario es tener todo lo que tuvieron esos hombres que fueron extraordinarios. Es tener a ese león de Judá en mi vida, permitiendo ser transformados. Es que la cruz y lo que Jesús hizo a través de la cruz tenga el mismo poder que tuvo desde un principio. Y quiero dejar una buena noticia. El temor más grande de Elías era que lo mataran. Y la palabra de Dios dice que Elías nunca murió. Ya les voy a leer, permítame, regálenme 2 minuticos más. Dice, mientras ellos iban caminando y conversando, estaba hablando de Elías y Eliseo. Dice, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego y separó a los dos profetas y entonces Elías subió al cielo en un remolino. Puede sonar como Dragon Ball, puede sonar como, no sé, como dibujos animados, pero lo que la palabra de Dios dice es verdad. Elías no murió y ese era su temor más grande, morir. Esto para mí trae significado impresionante y es que Dios gana las batallas, aún en nuestra mente. Dios no solamente, como nosotros decimos, ah, no, Él pelea por mí, sino Dios gana las batallas por mí. Raro esta historia, pero así de extraño como se dan todas las cosas en la vida de Elías, se puede dar tu vida y mi vida. ¿Quién lo hace distinto? No lo que yo estudie, mi profesión, mi trabajo, mis talentos. Lo hace distinto tener a Dios en mi corazón. Él sacia mi alma. Y si no, déjame ver un poco el escenario que está pasando en Estados Unidos. Un hombre que lo ha tenido todo en la vida. Todo, absolutamente todo. Si yo fuera él, me hubiera comprado una isla, me llevo sirvientes y me pongo y me pongo a descansar el resto de mi vida porque Donald Trump, que es el antiguo presidente de los Estados Unidos, tiene la capacidad de poder hacerlo económicamente. Pero ahí lo vemos peleando, agarrándose de las mechas con todo el mundo. Y podemos ver que un hombre que quizás lo tiene todo, necesita algo más, necesita poder y después de que tenga poder, quién sabe qué va a necesitar más. Pero yo sí quiero una vida extraordinaria. Yo quiero pasar de mi vida convencional, ordinaria, normal, como músico, como trabajador, como lo que sea, a poder impactar la vida de mi generación. Y eso creo que me hace extraordinario. Ahora tenemos un desafío en nuestra vida. No va a ser fácil, pero si en vez de ver los problemas que vemos, los vemos como desafíos, creo que vamos a poder ver más la mano de Dios en nuestra vida. Y permítame terminar orando por nosotros.
y por nuestra iglesia. Señor, cada vez que vemos historias como la de Elías, como la de tus grandes hombres, Señor, quisiéramos estar ahí, Señor, quisiéramos ser nosotros los que eh, pudimos haber quedado en esa historia, Señor. Quisiéramos estar en los zapatos de ellos, pero solo en sus victorias. Pero aún, Señor, cuando habían situaciones difíciles, tú los llamaste. Aún, Señor, cuando no había quizás una persona que pudiera solucionar lo que estaba aconteciendo, tú llamaste a hombres como nosotros, imperfectos, débiles, que nos falta inclusive, no sé, la capacidad para hacer cosas, inclusive para hablar, Señor. Y nos llamas para dejar una huella en nuestra generación, para transformar algo en la historia de la raza humana, Señor. Puede sonar como que somos demasiado importantes, pero no lo somos, Señor. Simplemente, y quizás puedas utilizarnos para dejar huella en nuestros trabajos, para dejar huella en nuestras escuelas, en nuestras universidades, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que no permitas que nuestras mentes débiles y nuestros corazones frágiles pesen más que tu llamado a nuestra vida. Y hoy, Señor, declaramos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que gana batallas, un Dios que eh, va adelante de nosotros, que sabe cómo hacer las cosas, va a orar en nuestras vidas. Gracias por el poder que tiene tu palabra, Señor. Y gracias porque sabemos que esto es verdad, Señor, que alimenta nuestro corazón y nos llena de fuerzas, aviva ese fuego que debería estar en nuestro corazón para poder ir mucho, mucho más allá, Señor. Eh, Te bendecimos, León de Judá, y sabemos que si tú tuviste el poder para levantarte dentro de los muertos, vas a tener el poder para levantar de los muertos a nuestra generación, a nuestro Bogotá, a nuestra iglesia, a nuestra Colombia, Señor, a este mundo entero. Y va a ser a través de tu iglesia, a través de nosotros, Señor. Bendito seas, en el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén y amén. Chao, nos vemos pronto.